persona que está atento a los procesos, incluso personales, que se están dando en el otro. Un tercer elemento, una dificultad para construir situaciones didácticas o secuencias didácticas. O sea, se ha apostado mucho, y yo pienso que esto tenemos que replantearlo de fondo, se ha apostado mucho a que el constructivismo resuelve estos problemas. Yo lo que diría es, el constructivismo ha hecho una gran aportación en términos de problemas de aprendizaje, pero no en términos de formación. Y esto tenemos que enfatizarlo, que solo lo podremos retomar desde una perspectiva didáctica. Abandonar, en algún sentido, la posición de autoridad. Esto es, el que enseña manda, una expresión de Bachelard de 1940, o sea, una expresión viejísima de Bachelard, pero yo pienso que los docentes lo seguimos conservando. Yo tengo el saber, yo tengo el dominio de la materia y por tanto yo soy el que manda en el curso. O sea, el saber nos da autoridad académica, pero no nos da otro tipo de autoridad sobre los estudiantes. Y aceptar, este es el otro gran reto que tenemos ahorita, que el alumno de tecnologías sabe más que el docente. O sea, estamos probablemente en el primer momento de la vida social en que de un tema los estudiantes son más hábiles que el propio docente. Esto tiene que empezar a calarnos, y no tenemos por qué sentirnos mal frente a estudiantes que pueden mostrarnos que hay otras tecnologías que nosotros no estamos dominando en un momento. Entonces, a mí en este sentido me gusta mucho la expresión de Prensky, que dice, es que Prensky es el autor de Enseñar a Nativos Digitales, un libro interesante que yo pienso que tendría que de alguna forma estar de acceso en las bibliotecas de nosotros. Prensky lo que plantea es que es necesario avanzar a lo que él llama una pedagogía de la coasociación. Esto es, yo puedo de alguna forma decirle a mis alumnos, fíjense, esto es mi propuesta de trabajo, esta es mi propuesta de uso digital, pero si ustedes me ayudan a construir otra, con todo gusto la podemos ir construyendo. Otros problemas que ha creado el distanciamiento social es la dificultad para renovar el trabajo docente. Nos cuesta mucho como profesores, más a los profesores que ya llevamos muchos años en la docencia, pensar que nuestra docencia puede ser de otra forma. Ciertamente, con la edad, y debemos reconocerlo los profesores que ya somos de edad, con la edad nos cuesta mucho, mucho más relacionarnos con los estudiantes. Yo recuerdo cuando los estudiantes de licenciatura me decían, Ángel, oye Ángel, ¿me puedes decir esto? ¿Me puedes decir aquello? Hoy todos mis estudiantes de licenciatura me dicen doctor y me hablan de usted. Y es claro que la edad nos coloca frente a un distanciamiento con los estudiantes inevitable, pero todo esto de alguna forma nos dificulta para renovar nuestro trabajo docente. ¿Quiénes no son los buenos aliados para renovar nuestro trabajo docente? También los estudiantes. También los estudiantes, si damos pauta a que nos indiquen hacia dónde habría que hacer otras cosas. Transformar la clase presencial en una clase de distanciamiento requiere cambiar metodología y modificar contenidos. Y esto es importante. O sea, no podemos, si la clase presencial la hacíamos con exposición, no tenemos que hacer solamente conferencias virtuales. Tenemos que encontrar otras formas de trabajar con los estudiantes. Y también es cierto, y yo pienso que las universidades tenemos que reflexionar sobre este tema, el distanciamiento social ha creado lo que estoy denominando la figura del docente ausente. ¿Y a qué estoy denominando la figura del docente ausente? Miren muchachos, nos vamos a ver cada 15 días, nos vamos a ver cada 3 semanas, o nos vamos a ver cada unidad, o incluso hay docentes que dicen, nos vemos al final del curso. Y
Estas son las actividades que tienen que realizar, este es el trabajo que tienen que entregar al final, o este es el examen que tienen que entregar al final, y como yo no manejo tecnologías, como yo no manejo ninguna forma de trabajo que me permita vincularme con ustedes, o porque yo tengo una conectividad deficiente, pues entonces dejo estas tareas y de alguna manera estoy ausente. Cuando quiero decir ausente es un docente que no va acompañando el proceso de aprendizaje de los alumnos. Ahora, no solamente los docentes estamos viviendo una situación, digamos, de desconcierto. También los estudiantes han perdido esta condición de desconcierto y es algo que las universidades y los docentes tenemos que pensar profundamente. O sea, si nosotros queremos recordar una parte muy importante, muy relevante de nuestra vida, yo pienso que todos coincidiríamos que la etapa en la que hicimos los estudios de licenciatura fue una etapa muy vital para nosotros, fue muy vital para nuestra formación. O sea, ¿por qué? Porque nos permitía encontrarnos con amigos, porque nos permitía hacer discusiones entre nosotros, conocer los del tercer semestre a los del quinto, a los del séptimo semestre, y hacer intercambios más allá de las aulas. Lo que yo hoy le digo a mis estudiantes es, no creo que ninguno de ustedes se baje del transporte público en el que llegan a la universidad, mire hacia el piso, no vea a ninguno de sus compañeros y vaya al salón 302 sin hablar con nadie porque ahí tiene la clase. O sea, todos tenemos la experiencia de la riqueza que es la universidad en términos personal, en términos de relaciones, en términos de restablecer proyectos culturales y proyectos de vida. Algunos estudiantes, y es cierto, no cuentan con tecnología y conectividad. El estudio que realizó René y su grupo muestra que aproximadamente el 50%, el estudio de CEPAL UNESCO habla del 30%, que puede llegar hasta el 30% de estudiantes que no tienen ni tecnología o no tienen conectividad. Esto es, algunos no tienen computadora o tienen computadora que tienen que compartir, y otros definitivamente la conectividad en su hogar no existe. Pero ¿qué sí tienen? Y esto es muy importante, cerca del 97%, si no me acuerdo mal, del estudio de la universidad, muestra que cerca del 57% tiene smartphone, que pueden usar WhatsApp, pero el tema, y varios docentes también me lo han referido, es que requieren contar con datos para poderlos utilizar. Esto tiene un costo para el estudiante, tiene un costo para la familia, que dificulta de alguna manera el trabajo, pero aquí lo que yo quiero resaltar es, aquí tenemos una potencialidad para el trabajo con los estudiantes frente a la dificultad que no cuenten con tecnología. Un defecto que hemos generado en los estudiantes es que tienen una dependencia de la clase expositiva. Incluso esto es lo que los didactas criticamos de las investigaciones que dicen buena docencia, la docencia eficaz y todo esto. Porque cuando le preguntan al alumno cuál es tu mejor clase, la respuesta sobre eso es el docente que mejor explica. Pero el docente que mejor explica es, de alguna manera, el docente que me hace que yo no tenga que estar leyendo los libros o que no tenga que irme acercando a los problemas. Por otra parte, los estudiantes, al mismo tiempo que en estas encuestas contestan esto, al mismo tiempo cuestionan las clases expositivas. Otro problema es, no encuentran sentido al contenido que se les pide. Esto es, yo le puedo decir a los estudiantes, este es el programa, estos son los temas, pero los estudiantes pueden decir, ¿y esto para qué me sirve? Y hoy estamos en una generación, o estamos ante una generación que lo que se pregunta es, ¿y esto qué utilidad me da a mí? Y si los docentes no podemos ir avanzando en términos de decirles, esto tiene esta utilidad, con dificultad van a avanzar.
no han desarrollado acciones de autorregulación para su aprendizaje. Pienso que este es un defecto del sistema educativo en su conjunto, que es un defecto de la cultura mexicana y de la cultura probablemente latina, según el informe de UNESCO, en su conjunto. Pero de alguna manera nos enfrentamos de un día para otro que el estudiante tiene que autorregularse. Esto es, cuando tiene que ir a clase, la regulación de alguna manera la da el horario escolar, la da la necesidad de estar en un salón. Ciertamente puede salirse del salón, pero la da esa necesidad. Hoy, frente al trabajo digital, el estudiante no tiene suficiente formación para autorregular su trabajo. Y que es un gran tema didáctico. Es un gran tema didáctico porque cuando alguien tiene como proyecto aprender, va a hacer todos los esfuerzos que se necesiten para encauzar sus actividades a ello. Pero cuando alguien no tiene como proyecto aprender, y esto es un poco probablemente la deficiencia más grande que tenemos en el trabajo con los alumnos, este es un gran tema didáctico, yo quiero enfatizar en eso, si el alumno no tiene su estancia en el salón de clase como un proyecto de él, no del profesor, no de sus padres, no de una aspiración vaga, sino yo quiero aprender, no sé, derecho romano, o yo quiero aprender anatomía, o yo quiero aprender cómo se calcula una estructura en arquitectura, etcétera. Si el estudiante no tiene como proyecto personal ese aprendizaje, lo que nos va a realizar son tareas. Y yo diferencio entre hacer tareas y cumplir su proyecto de aprendizaje. Si a mí me dejan en una clase que no me interesa, que responda como cuestionario 10 preguntas de una lectura, las voy a responder. Y cuando termine de responderlas, voy a decir, ya hice lo que me pidió el profesor. Fíjense la diferencia. Hice lo que me pidió el profesor. No hago lo que necesito para aprender. Ahí está el punto de conflicto. Ahí está un tema que la didáctica está enfatizando en estos momentos de una manera muy cuidadosa. Decidí tomar el trabajo que hizo el grupo de la Comisión del Modelo Humanista coordinado por René. Quisiera señalar una cosa que me preocupa. Me costó mucho trabajo ubicarlo. O sea, tardé más de 2 horas de ubicarlo en las ligas. Yo pienso, es una sugerencia, que la universidad tendría que poner estos documentos en acceso más sencillo en su página web, por la relevancia del documento en este momento. Pero bueno, el documento es asequible, es público, esto es otra cuestión, y yo pienso que es un documento que tendríamos que trabajar docentes y alumnos, porque es un buen informe. No es el único informe. Aquí abajo coloqué otro, que también es reciente, informe COVID-19 de la CEPAL UNESCO, la educación en tiempos de pandemia, es más sobre América Latina, es más sobre todo el sistema educativo, no sobre educación superior. No quise colocar los informes que tiene la UNAM o los informes que tienen otras universidades. Varían los resultados, digamos, o el propio informe de la YESAL UNESCO sobre la educación superior en América Latina en tiempos de pandemia, que pienso que sería otro informe importante a recuperar, pero los datos varían, porque las realidades pueden tener pequeños ajustes, pero son documentos que en este momento vale la pena trabajar. Los datos muestran que solo entre el 30 y 50% de los estudiantes tiene computadora y cerca del 50% tiene conectividad en su casa. Esto es, si vamos a trabajar en distanciamiento social como docentes, tenemos de alguna manera que ver, cuando me asignan a mí el grupo, mi primer tarea como docente tendría que ser, oigan, ¿cómo me puedo conectar con ustedes? O sea, puede ser que yo maneje la plataforma Zoom, pero frente a esta realidad, probablemente la plataforma Zoom no la pueda manejar.
Yo reconozco que algunos de mis estudiantes se conectan en la plataforma Zoom a través de su computador, de su smartphone, cosa que yo no he logrado y digo, qué maravilla que lo pueden hacer. Pero tengo que tener contacto y saber si a mí me asignaron 40 estudiantes, estos estudiantes, cómo pueden tener una relación conmigo docente. Y no es un problema, y este problema lo estamos viendo en el sistema educativo, lo voy a decir en la siguiente lámina, no es un problema en que yo les tenga que decir, el que no tenga pantalla no está en mi curso. O sea, no es un problema en que yo pueda seguir ejerciendo esas viejas formas de autoritarismo. Es un problema donde yo tengo que ver cómo puedo adecuarme a las condiciones de los alumnos. Hay una recomendación que hace el documento de YESAL UNESCO, el Instituto de Educación Superior para América Latina, porque el caso de la UAT el caso de este estudio, encuentra que el 97% de los estudiantes tiene smartphone. Y si el 97% tiene smartphone, entonces probablemente el reto del trabajo docente es cómo hago trabajo en distanciamiento social a partir del smartphone. Que esta es una de las recomendaciones que hace UNESCO, dada esta realidad de la dificultad que tienen los estudiantes para tener esta conectividad. No quise aquí colocar el dato de los docentes, pero me llamó la atención que también no todos los docentes de la universidad tienen acceso a computadora personal. Este es otro dato tomado de este estudio. Entre el 50 y 60% de los alumnos de la universidad se siente saturado de actividades, ha modificado sus formas de trabajo y trabaja más. Y esto es algo que nos está pasando en general en el país. Esto es, dado que no tenemos actividad presencial, entonces les dejamos, voy a decir, exceso de tareas. Y entonces los estudiantes consideran que se les están pidiendo demasiadas cosas para poder seguir un curso. Y ahí tenemos que preguntarnos, a ver, ¿cuántas materias tiene el alumno que estar llevando de manera simultánea? Esto es, sí podemos conocer el plan de estudios donde los profesores estamos trabajando y decir, a ver, en este semestre un alumno regular debe estar llevando 6 u 8 materias. Y en ese sentido, también tenemos los docentes que autorregular el esfuerzo que le vamos a pedir al alumno. Algo que me llamó mucho la atención en el caso de los alumnos de la UAT es entre el 65 y 75% piden más flexibilidad para la entrega de trabajos. Yo pienso que no solamente sería flexibilidad para la entrega de trabajos, yo pienso que sería también reducir la carga de trabajos buscando mayor significatividad en los trabajos que le piden. Y otra cosa que piden, mayor comunicación con los docentes. O sea, yo lo entiendo perfectamente. O sea, los docentes también estamos enfrentando una situación les digo lo que me han comentado mis personal. Mira, por favor, respóndame esto. A veces no lo voy a contestar para que también eres claro. O sea, que no, aquí lo importante y lo que complicada que tenemos, que cuentan con el docente. No sé si me explico. O sea, que cuentan con la posibilidad de decirle al docente, oye, me está pasando esto, oye, no entendí esto, o, oye, ¿me puedes dar una bibliografía para completar esto, etcétera? Ahora, otras situaciones han aparecido en el trabajo en línea. Algo que el YESAL UNESCO maneja dice que es preocupante que prevé una deserción de los alumnos de la universidad en un 25% de la matrícula. De hecho, esta es una nota del 9 de noviembre
de este año. O sea, es una nota de hace unos días del Excelsior. Desertan de universidades 93.208, busca de Jesús de la SEP frenar el abandono. O sea, dejan a la escuela por falta de equipo, internet, necesidad de trabajar o por problemas psicológicos. Yo pienso que también por problemas pedagógicos, discúlpenme, pero yo pienso que no podemos reducir, no es que yo niegue los otros problemas, pero también nos falta pensar en los problemas pedagógicos. Mientras que en la red denuncian en videos maltratos de los docentes a los alumnos, insultos, descalificaciones, exigencias de que usen su cámara, incluso un docente que le dijo al estudiante, no me gusta tu voz. O sea, realmente estamos en una, no sé, esta nota la tomé del periódico, no tomé aquí los pequeños videos que los alumnos, porque esto es una actividad que están haciendo los alumnos, donde los alumnos hoy también, usando la tecnología, suben a la red el comportamiento de un docente que consideran que ha sido excesivo. Recuerdo el caso ahorita de un docente en que maltrata a un alumno y una estudiante, un docente, no me acuerdo de qué carrera, creo que era ingeniería, no era de la UAT, lo aclaro, pero un docente de ingeniería que maltrata a un alumno y le dice que no conoce del tema. Y un estudiante, otra estudiante le dice, oiga, profesor, pero no es la forma en que considero en que usted debe tratar a nuestro compañero fulano por X situación. Y el profesor le dice, ya se convirtió usted en la abogada de su compañero. ¿Cuánto le paga a su compañero de honorarios para defenderla? O sea, toda una situación tensa que se da, que yo entiendo, los docentes estamos viviendo tensión, los alumnos están viviendo tensión, pero eso no justifica que hagamos maltrato a los estudiantes. Ahora, el tema ahora que es que frente a este maltrato, cuando es en red, los estudiantes lo pueden subir a video y están pasando este tipo de fenómenos nuevos. Ahora, ante todo ello, un reto es cómo pensar y cómo actuar en una mejora del trabajo docente para el distanciamiento y el post-distanciamiento. O sea, no pienso que todo lo que estemos haciendo sea cuestionable. Quizá ahorita a veces presento ejemplos extremos, pero me preocupa, por ejemplo, quizá mucho más que la agresión a los alumnos, que también es preocupante, me preocupa esto que los estudiantes de la universidad dicen que no tienen contacto con su profesor. O sea, esto que yo llamo el docente ausente. La mejora del docente y del trabajo con los estudiantes requiere que estamos ante un problema estructural de la educación. El distanciamiento social solo lo acentuó. Esto es, nuestro modelo educativo, nuestra forma de trabajar en el aula, para decirlo más claro, desde hace muchos años hacía agua. Y lo que hoy necesitamos es ver cómo reconstruimos nuestra forma de trabajar con los estudiantes. Que a las universidades pienso que les falta el estudio de prácticas profesionales. Esto probablemente es lo que hay detrás del proyecto de Chihuahua, de la Autónoma de Chihuahua, para generar proyectos curriculares ante estas prácticas profesionales. Pienso que nos hemos desvirtuado como universidades. Esto es, hemos visto nuestro referente curricular en los organismos acreditadores o en que nuestros alumnos califiquen en el EGEL. Yo pienso que en algún momento la universidad también tendría que decirle a Ceneval, este EGEL no corresponde a los proyectos que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque un estudio de prácticas profesionales, no de perfil de egreso, fíjense que aquí hay una diferencia, esto es, en el mercado ocupacional, ¿qué está haciendo y qué está demandando para el futuro? Porque fijémonos que el distanciamiento social también está trabajando, también está modificando el trabajo de ciertos profesionistas en el mundo laboral. Y que si bien algunos empleados en el mundo laboral tienen que hacer actividades presenciales, cada vez más vamos a ir encontrando esto que llaman el homework,
que es que el profesional se desempeñe en acciones a distancia. Y esto implica repensar en el caso de cada proyecto universitario esta modificación, cómo se puede dar. Un tercer elemento, tenemos planes de estudios saturados de información. Vivimos un conflicto entre impulsar procesos de aprendizaje con alumnos universitarios o llenarlos de información. A veces la meta es prepararlos para el EGEL, no para su vida profesional. O sea, yo a veces encuentro en los estudiantes de la Autónoma Metropolitana Xochimilco, a veces encuentro la respuesta de, esto no lo sé, pero la universidad me dio instrumentos para investigar lo que no sé. Y pienso que la universidad tendría que dar estos instrumentos porque va a ser imposible cada vez más que cubramos todos los espectros profesionales. La universidad, reconozcámoslo, no logró transformarse y avanzar en establecer campos virtuales, que no son todo, quiero enfatizarlo, pero no estábamos preparados para la era digital. Lo que quiero insistir es, la era digital no son solo repositorios. Algo que tenemos que pensar para el futuro de la educación es, el futuro de la educación va a ser global, el futuro de la educación universitaria va a ser global. ¿Por qué no podemos buscar un referente conceptual o un referente de un YouTube o de una conferencia en una universidad española, en una universidad argentina, etcétera? Porque cada vez más las universidades van a ir teniendo campos virtuales que estén al servicio no solamente de la comunidad interna, sino de toda la comunidad. Y esto nos va a implicar de alguna manera como profesores ir avanzando hacia otra ruta. La mejora de la docencia y del trabajo con estudiantes requiere reconocer que subsisten prácticas docentes de corte expositivo que no corresponden al siglo XXI. Creo que esto ya lo he trabajado. Una dificultad para pensar el contenido desde problemas y proyectos o desde la actividad integradora. O sea, cuando estuvimos discutiendo en el modelo cómo llamar a problemas y proyectos, lo denominamos actividad integradora. Yo pienso que ahí hay una aportación muy importante del modelo integral por competencias, humanista integral por competencias. Pero yo pienso que tenemos que darle vida a ese proyecto, a ese problema, y que tiene que ser la base para construir situaciones didácticas y secuencias didácticas. Me parece que esto es un poco donde tendríamos que enfatizar últimamente el trabajo de los docentes. Que no se ha logrado una docencia, y este es un gran tema didáctico, discúlpenme, que no se ha logrado una docencia que parta de construir interrogantes que estimulen la inquietud de aprender. Esto es, lo que la didáctica ha transformado en los últimos años, y es muy importante, porque a la mayoría de los docentes nos enseñaron, hay que motivar a los alumnos. Lo que la didáctica ha transformado, a ver, muchas veces la motivación es algo muy circunstancial y muy externo. Hay que lograr que el alumno tenga un interrogante de aprendizaje. Recuerden mucho cuando hemos hecho investigaciones que nos dicen, la construcción de la pregunta de investigación es clave. Acá de alguna forma yo diría, la construcción de un interrogante con los estudiantes es clave para que el alumno pueda armar su proyecto. Y entonces, un gran problema es que hemos formado una generación, no solo la universidad, todo el sistema educativo ha formado una generación que no ha construido su proyecto de formación ni su proyecto de aprendizaje. ¿El alumno en qué piensa? El alumno cuando entra al salón de clase, ya en los niveles probablemente de bachillerato y de universidad, en lo que piensa es cómo me van a calificar, qué tengo que hacer para que me califiquen. Le llamamos evaluación, en la realidad es calificación. Y el estudiante hace
lo que le pedimos para calificarse. O sea, en muchas ocasiones le decimos, si no haces estas cosas, no vas a poder obtener el 10. Y entonces el estudiante cumple con lo que le exigimos, pero ese no es su proyecto ni de formación, porque tiene que tener el estudiante en la universidad un proyecto de formación profesional. Yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser médico, yo quiero ser contador, yo quiero ser administrador, yo quiero ser filósofo, yo quiero ser de ciencias de la educación, abogado, etcétera, porque tengo este proyecto para mi vida. Y este se vincula con el proyecto también humanista integral por competencias. Se vincula totalmente a ayudar al estudiante a que arme su proyecto de formación, que es más que su proyecto de aprendizaje, pero también que en su proyecto de formación esté su proyecto de aprendizaje. Esto es, yo no aprendo para que me pongan un 10. Yo aprendo porque esto profesionalmente me es relevante para mi propia formación, para mi propio desarrollo. No lo hemos logrado. Esto requiere algo que se me ha ocurrido y que, de hecho, ya tengo para prensa un trabajo que se llama Reinventarse como docente. O sea, ¿por qué reinventarse como docente o reinventar la docencia? Primero, porque la docencia es una profesión que demanda mucha generosidad intelectual y personal. O sea, tenemos que ser ampliamente generosos con los alumnos, intelectualmente, para mostrarles todos los retos que vemos en un desempeño profesional desde nuestra asignatura, para mostrarles la pasión incluso con la que trabajamos el tema que nos corresponde trabajar en el aula, para mostrarles cómo intelectualmente estamos comprometidos. O sea, los docentes tenemos que mostrarnos como personas de saber, no pedantes, no estoy diciendo pedantes, sino como personas de saber, y también una generosidad personal. O sea, no todos nuestros alumnos piden de nosotros lo mismo. No todos nuestros alumnos son iguales. Y con algunos alumnos tenemos que encontrar la palabra, la forma de comunicarnos, la forma de preguntarles, la forma incluso de comprender en la situación de pandemia que en la vida personal de nuestros alumnos puede haber el fallecimiento de una persona cercana a la familia, de un miembro de la familia o de alguien conocido, y que eso cambia su actitud frente al grupo. No sé, pero a mí en estos 2 semestres que llevo de trabajo en la pandemia, 2 alumnas me han dicho, oiga, mi papá falleció, no estoy en condiciones de estar en clase. Y obviamente no está en condiciones de estar en clase, y uno tiene que encontrar también una palabra de aliento, una palabra de acompañamiento, no de reemplazar el dolor, no de convertirnos en psicoterapeutas, que no lo somos, pero sí en mostrarnos como personas que humanamente entendemos lo que le está pasando a otro sujeto, y que estamos dispuestos a ver después cómo te ayudo frente a esta situación en el plano académico. Pero también la docencia reclama humildad. Y no me pareció otra palabra mejor que decirlo, porque saben que los docentes somos personas, nos equivocamos. Los docentes somos personas y a veces no construimos la situación didáctica que se requería. Los docentes somos personas y en ocasiones el comentario que hacemos frente a los estudiantes no es el mejor comentario. Entonces, yo creo que en algún momento también tenemos que reconocer con los estudiantes este rasgo de nosotros. La docencia se basa en saberes, y no lo voy a negar. Y son saberes que tienen que ser profesionales. Esto es, no podremos ser docentes si no dominamos la materia que vamos a trabajar con los estudiantes en las diferentes profesiones, licenciaturas que se trabajan en la universidad. También saberes pedagógicos, que es preguntarnos cómo estructuro desde una perspectiva didáctica lo que voy a hacer con los estudiantes, y también saberes que provienen del plano experiencial. Esto es, también nuestra experiencia es importante,
Nuestra experiencia es un saber que nos hace únicos. Y entonces el tema es, podemos reflexionar sobre nuestra experiencia, podemos reflexionar sobre el valor de nuestra experiencia para reconstruir nuestra práctica docente. Pero requiere también reconocernos como un sujeto pedagógicamente inacabado. ¿Qué quiero decir? Yo no soy todo lo que puedo ser profesional. Yo pienso que profesionalmente puedo hacer muchas cosas, otras cosas. Yo también soy sujeto de aprendizaje de lo que estoy trabajando o del tema que estoy trabajando, pero también como un sujeto inacabado personalmente. Esto es, en algún momento, parte de nuestros defectos personales también emergen en nuestro trabajo docente. El distanciamiento social ha creado nuevos problemas sobre viejos problemas existentes. Algunos docentes enfrentan o enfrentamos, si quieren, problemas ante el uso de la tecnología. Desde la dificultad de contar con equipos de cómputo o conectividad, ya lo enuncié, algo que es importante, el grado de desarrollo de habilidades digitales e incluso reconocer la falta parcial o total en su manejo. Como en la historia de la educación, el docente tiene que manifestarse como el que sabe todo, o sea, no como alguien que en un momento dado le puede decir a los alumnos, oigan, este tema no lo reflexioné o no lo tengo ahorita presente, o yo necesito también revisar la literatura que he manejado sobre el tema, que es un poco a lo que me refería de humildad, de reconocerse inacabado, pero nos cuesta también trabajo frente a los alumnos decir, oigan, ustedes están hablando de esta plataforma, no la conozco, ¿por qué no me ayudan a conocerla? O sea, los estudiantes también pueden ser nuestro gran apoyo si podemos establecer un vínculo con ellos para ir avanzando en nuestro manejo de habilidades digitales. La posibilidad de conocimiento o de arriesgarnos al uso de alguna plataforma para comunicarnos con los alumnos. O sea, he visto yo docentes, en el caso de los que tengo acá cerca, en que le dicen a los estudiantes, ¿saben qué? Es mi primera experiencia en Zoom. Probablemente me equivoque, probablemente no lo haga del todo bien. A mí me está pasando este semestre, que en ocasiones los alumnos me mandan en el WhatsApp, oiga, ya perdimos la señal, etcétera, y tengo que decirles, pues sálganse todos de la plataforma y voy a volver a reiniciar. ¿Por qué perdí la señal? No me queda claro. Ciertamente es falta de una habilidad personal, pero tenemos que encontrar un medio para comunicarnos con los estudiantes. Me estoy refiriendo aquí al uso de plataformas, Zoom o cualquier otra de ellas, pero también necesitamos encontrar, si no podemos usar la plataforma Zoom, sí podemos usar esto que la investigación de la universidad muestra, que los alumnos tienen este smartphone. Y entonces tenemos que encontrar la forma de comunicarnos por medios diferentes. WhatsApp, redes sociales, grupos de Facebook, grupos de Twitter. O sea, la verdad es que yo inicio el curso preguntando qué habilidad, qué instrumentos o qué aplicaciones o qué acceso a la tecnología tienen, pero también les digo, mi primer cuestión en el grupo es, ¿por qué no hacemos un WhatsApp del grupo? ¿Por qué no hacemos un WhatsApp del grupo? Y haciendo un WhatsApp del grupo, yo tengo ya en mi escritorio siempre el smartphone al lado, porque me están mandando comunicación. Y hoy digo que tengo que estar como con 3 o 4 elementos frente a la computadora, frente al WhatsApp, etcétera, pero trabajando con los alumnos. Ahora, si los alumnos en el caso de la universidad plantean que quieren más comunicación con los docentes y los alumnos, el 50% no tiene acceso a conectividad directa, yo pienso que podríamos trabajar con WhatsApp y tendríamos que aprender a trabajar los docentes WhatsApp desde nuestros equipos de cómputo, de suerte que podamos mandarles algunos archivos, algunos videos para que los estudiantes puedan ir trabajando
e incluso podríamos hacer una sesión probablemente de 15, 20 minutos de intercambio con ellos sobre preguntas, sobre temas, sobre etcétera, si no tenemos una cuestión presencial. Lo que estoy enfatizando es que lo importante es comunicarse. Y para decir comunicarse es comunicarse como lo estoy haciendo yo acá en México, es en el horario de clase. Esto es, que los alumnos en el horario de clase sepan que vamos a estar conectados, sepan que vamos a estar intercambiando entre nosotros en horario, en una situación como si fuera presencial. No significa que yo me niegue o que me esté negando a que después me digan, oiga, profesor, usted quedó en enviarnos este material y no lo ha enviado, oiga, profesor, no entendí esto, oiga, profesor, estoy pasando por esta circunstancia, etcétera. O sea, yo pienso que aquí tenemos nosotros que aprender también a emplear para el trabajo pedagógico estas redes. Y un tema didáctico, yo quiero enfatizar mucho en la conferencia, los temas didácticos, es el aprendizaje se da, ya hablé hace rato por un proyecto, pero se da también a través de sistemas de interacción. Sistemas de interacción entre docente, alumnos. Podría ser interesante que a mediano plazo pudiéramos decir docentes en plural y alumnos, entre alumnos, alumnos y entre alumnos e información. O sea, nos cuesta trabajo, pero por ejemplo, podemos hacer con los estudiantes que ellos se organicen o nosotros organizarlos. Yo ahorita los estoy organizando, aunque les estoy dejando que después se organizarlos en grupos de pequeñas discusiones y hacer un pequeño grupo y decirles, a ver, por WhatsApp ustedes van a discutir estas personas entre ustedes y luego hacer una discusión entre todos. O sea, el alumno necesita intercambiar lo que está pensando o lo que está entendiendo con otra persona. Cuando estamos en este sistema de conectividad a distancia, no podemos interactuar con todos los alumnos como lo hacemos en el salón de clase, pero sí podemos promover que hagan grupos entre ellos, les podemos dar 3 o 4 preguntas orientadoras y podemos promover que hagan una discusión como en el horario de clase. Eso es lo que estoy enfatizando. Y después, promover que de esta discusión pase a una interacción entre todos. Y estoy pensando en el WhatsApp, o estoy pensando en un Face solamente. Y luego, entre alumnos e información. Si no logramos interacción entre el alumno y la información, que se da a través de las otras interacciones, y por eso yo enfatizo, este es un gran tema didáctico. Este es un tema didáctico que nos debe ayudar a pensar que no basta con que nosotros demos una clase en línea. O sea, si entendemos por dar una clase en línea, dar una conferencia o subir una conferencia. Está bien porque cuando yo les ofrezco a los estudiantes material digital de YouTube, a veces lo que les ofrezco es una conferencia que está dictada en X lugar. Y les digo, a ver, vean en esta conferencia qué está diciendo este autor sobre este tema. Está bien la conferencia, pero tenemos después de la conferencia que promover estas otras dos formas de interacción. Interacción entre los estudiantes e interacción con la información. De otra forma, nosotros estamos colocándole una piedra al proceso de aprendizaje del alumno. Perdón que insista, interacción es un tema didáctico. Interacción, si ustedes ven Aprende en Casa 2, interacción es la gran ausente en Aprende en Casa 2. En Aprende en Casa 2, el modelo didáctico está controlado por el tiempo y nosotros no podemos, cuando tenemos un grupo a nuestro cargo en la universidad, manejarnos solo por el tiempo. Manejarnos por el tiempo es, yo doy la conferencia, ustedes tomen apuntes y después voy a aplicar el examen. O sea, tenemos que lograr un sistema de interacción o los sistemas de interacción que reclama el aprendizaje. Asumir con más fuerza una perspectiva didáctica.
esto lo quiero enfatizar, porque me parece que esto es lo que le va a dar fortaleza al MIC. La voluntad del alumno no puede ser forzada. O sea, yo no estoy en condiciones de decirle a Juan, a Pedro, a María, a Marta, ahora aprendes porque aprendes. O sea, si el alumno no encuentra el reto de aprendizaje en su interior, difícilmente lo va a hacer. ¿Me va a poder contestar un cuestionario? Sí, pero no va a realizar eso que todos necesitamos para desarrollar el aprendizaje. Por eso, la didáctica sostiene que un reto es crear condiciones, fíjense, crear condiciones para desarrollar en el alumno el deseo de aprender. Este tema de deseo de aprender está tomado desde el siglo XVII en la didáctica de Juan Amós Comenio y aparece con mucha claridad en los trabajos de un didáctico contemporáneo, Philippe Mérieux. No solamente son los que trabajan sobre el deseo de aprender, pero fíjense que deseo es mucho más fuerte que motivación. Porque lo que dice Mérieux es, cuando uno desea obtener algo, por ejemplo, un smartphone, uno hace esfuerzos, reúne una serie de esfuerzos para poderlo lograr. Entonces, lo que hemos hecho con esta generación es que sus deseos estén en otro lugar. Deseos de hacer pachangas, deseos de estar con los amigos, deseos de estar en situaciones placenteras, etcétera, pero no han convertido el aprender en un deseo. No es que renuncien a otros deseos, es que también construyan este deseo. Trabajar a partir del vínculo pedagógico. Vínculo pedagógico es otro tema súper relevante. En realidad ya lo he tratado un poquito antes. Es que la relación educativa, la relación con los estudiantes sea a partir de que ellos consideren que yo soy el maestro y ellos son los alumnos, pero que somos dos personas que nos estamos encontrando en una situación para el aprendizaje y que en mí encuentran esa generosidad intelectual, personal y esa capacidad de trabajar con ellos y de interesarme en qué les está pasando. Lo que significa asumir el reto que nunca terminamos de construir la situación didáctica perfecta. Esto es, cada grupo en realidad nos representa retos de aprendizaje. Cada sesión, yo diría, de trabajo con los alumnos se nos convierte en un reto de aprendizaje. Y esto significa preguntarnos permanentemente quién es el alumno, cómo puede plantear un reto o la actividad integradora o un problema de aprendizaje, cómo armar la secuencia didáctica, cómo construir el vínculo pedagógico. El vínculo pedagógico no es un vínculo autoritario. Yo quisiera enfatizar mucho en eso. El vínculo pedagógico se construye en un contexto de relación de saber, pero también en un contexto, voy a decir, de relación de enseñar, en un término que no sea solo transmitir, sino de enseñar en un término de soy maestro y tengo capacidad de trabajar contigo. Y esto implica cuándo saber hablar, cuándo saber escuchar y cuándo saber callar. Discúlpenme, pero toda esta lámina la construí con una profunda reflexión didáctica, intentando decir, avancemos sobre esta ruta como docente. En la actualidad, no negarse a experimentar actividades apoyadas con tecnologías. Esta sería mi invitación a todos los docentes de la universidad. O sea, así como no nacimos sabiendo leer o como no nacimos sabiendo trabajar con estudiantes universitarios, no nacimos como docentes sabiendo utilizar tecnologías. Pero, ¿cuál es la forma de aprender? La única forma de aprender es arriesgarse. Y arriesgarse es experimentar y decirle a los estudiantes, a ver, ayúdenme a ver cómo vamos potenciando esta tecnología para el aprendizaje. Iniciar el trabajo en clase buscando conocer cuáles son las condiciones y posibilidades de los alumnos en todos sentidos, pero en este caso
con respecto a la tecnología. Explorar hasta dónde se puede hacer uso de plataformas, Zoom, Classroom, Moodle, etcétera. Ahí somos nosotros, ¿eh? Somos nosotros los que, dependiendo de cuáles son las condiciones de los alumnos, podemos pensar si usamos estas plataformas o si usamos solo WhatsApp. Trabajar con alumnos en redes sociales, esto es básico. Discúlpenme, este es un tema central. Los docentes tendríamos que tener una red social solo con nuestros estudiantes. Nunca vamos a saber qué es lo que dicen de nuestros estudiantes de nosotros en las redes sociales. Porque los estudiantes, como nosotros fuimos como alumnos, o sea, cuando te ibas a inscribir y había materias optativas, tú decías, oye, ¿y cómo es este profesor? ¿Y cómo es este profesor? Le preguntabas a los alumnos más avanzados y eso te ayudaba a decidir. Y algunos te hablaban de cualidades y otros te hablaban de defectos. Hoy eso se hace en las redes sociales. No nos asustemos. Eso se hace en las redes sociales y ya lo hacíamos previamente. Pero lo que es importante es que tengamos una red social con los alumnos en donde ellos se puedan comunicar conmigo, yo con ellos y algunas cosas también entre ellos. Yo pienso que aquí, aunque ya lo he enfatizado, creo que quise exagerar esto en la exposición, pero me pareció importante. El WhatsApp es nuestro principal aliado. Hay quien me dice, es que el WhatsApp te está reclamando que estés revisando el WhatsApp cada rato. Y sí, hoy nos reclama estar revisando el WhatsApp cada rato. Me han llegado 3 mensajes mientras estoy dando la conferencia. No digo que los estoy atendiendo, pero me han llegado 3 mensajes mientras estoy dando la conferencia. Y esta es la realidad que estamos experimentando en esta situación de distanciamiento social. Y dedicar tiempo para hacer búsquedas de información. O sea, yo pienso que hoy los docentes, así como probablemente en el modelo presencial, estamos obligados a ver qué actualizaciones bibliográficas hay, qué otros materiales bibliográficos puedo incorporar, etcétera. Hoy no estamos en ese contexto. No digo que no lo sigamos haciendo quienes podemos tener acceso a ello, pero fundamentalmente en Google, creo que los docentes tenemos que aprender a buscar artículos científicos recientes, otros materiales en PDF que podamos trabajar con los estudiantes, apoyarse en repositorios de universidades nacionales o del extranjero. La verdad es que yo tengo mucho apoyo en universidades del extranjero para mis materias, en los repositorios de estas instituciones de conferencias. Hace unos probablemente 3 o 4 semanas, a una estudiante de posgrado le dije, oye, tú estás trabajando Castoriadis, fíjate, acabo de encontrar una entrevista que le hicieron a Castoriadis en España sobre este tema. O sea, la estudiante, para mí era una joya, para el estudiante eran 2 joyas para su proyecto. No sé si me explico. O sea, ya no leer al autor, sino escuchar a un autor que ya falleció, pero escuchar a un autor en una entrevista que le hicieron donde va explicando parte de cómo fue construyendo sus conceptos. ¿Qué quiero decir? Esto los estudiantes lo podrían hacer, pero también ya va siendo obligación nuestra decir al estudiante, oye, cuando yo te veo atorado aquí y veo que no puedes dar el siguiente paso, yo puedo hacer búsquedas por ti y puedo decirte, mira, esta conferencia también existe. Entonces, los docentes hoy estamos obligados, no solamente, o sea, yo veo muy bien que la universidad haga un repositorio de conferencias de sus profesores, pero yo pienso también que tenemos que los docentes irnos apoyando en conferencias que sobre nuestros temas se están realizando en otras partes del mundo. Apoyarnos en videos de YouTube que puedan apoyar el curso. Acabo de conocer una experiencia de una colega que le pidió a los estudiantes que temas de bioquímica los convirtieran en pequeños mensajes de 1 minuto. Y me dijo, logramos que los estudiantes hicieran un video de 15 minutos con mensajes de 1 minuto sobre temas de bioquímica, pero animados. O sea,
Algo que mete un sentido didáctico diferente es animados. Me dice, no sabes cómo se involucraron los alumnos en la tarea de ir haciendo esto entre ellos, para ellos, y yo le pensaba, yo le decía, ojalá esto formara parte de un repositorio institucional, porque finalmente ayudaría no solo a este grupo, sino a otros grupos en adelante. O sea, eh, el tema del distanciamiento social nos está creando nuevos retos, nos está creando como docentes, y yo quiero enfatizar este último tema, porque no es fácil, ¿eh? O sea, dedicar tiempo a hacer búsquedas en Google nos lleva mucho tiempo, pero yo pienso que así como antes, también ir a una biblioteca nos implicaba estar 2, 3 horas en la biblioteca viendo qué materiales podrían ser de utilidad para el trabajo que estábamos realizando. Pienso que hoy 2, 3 horas también nos demanda otro tipo de biblioteca, que es la biblioteca digital, donde de alguna manera, no lo dije, pero tenemos que enseñar a los alumnos también a discriminar entre información seria, consistente, científica, académica, e información superficial que no tiene sentido. Reconocer en varios sujetos alumnos, en nuestros alumnos, que tienen rasgos personales particulares con potencialidades y debilidades. O sea, no estoy diciendo que toda la nueva generación sea maravillosa. Estoy diciendo que tienen un buen manejo de tecnología, pero tienen muchas debilidades. Y aquí no pude colocar, pero acaba de salir un trabajo también que dice que ha disminuido el coeficiente intelectual de los llamados nativos digitales. Pero es una generación, todos nuestros alumnos ya nacieron en el siglo XXI, ya nacieron rodeados por tecnología, tienen habilidades tecnológicas diversas, las encuestas lo muestran, pero tienen dificultades para concentrarse en una tarea. O sea, son de los retos que tenemos que enfrentar. Tienen un concepto de inmediatez y de pragmatismo. Siempre se están preguntando, ¿y cuándo lo hago? ¿Y dónde lo obtengo? ¿Y por qué no está aquí? ¿Y para qué me sirve? Ya no leen un libro de principio a fin, pero saben buscar información en Google. Lo que pasa es que muchas veces pescan la información rápida, la capturan y ya se pierde el contexto de la información que están trabajando, y es ahí donde tenemos que irlos ayudando a reconstruir la información, no a criticarles lo que hacen, sino a decir, a ver, ¿cómo puedes reconstruir todo el documento al que estás accediendo? No trata, no, el reto es no tratarlos como nos trataron a nosotros, porque ciertamente tenemos la imagen de cómo nos educaron, pero esta generación requiere una educación totalmente distinta, desde sus potencialidades, desde sus debilidades, para armar problemas, retos y proyectos que nos permitan trabajar con ellos. Ya me sentí apresurado en esta lámina, pero la idea de esta lámina es decir, nuestros alumnos son diferentes y también ellos, no solo la tecnología, sino también ellos nos están exigiendo que seamos diferentes con ellos. Aceptar que docentes y alumnos tenemos que construir una forma de aprovechar la tecnología digital. Y aquí estoy colocando un esfuerzo de ambos. Asumir que cada docente tiene una realidad en el uso de la tecnología digital, o sea, hay docentes avanzados, medios, incipientes, o hay docentes que se niegan al uso de la tecnología, aunque todos tengan su smartphone. Sí, pero dicen, yo con la tecnología no quiero nada que ver. Ahí tenemos que ver si podemos como colegas o entre colegas ir diciendo, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces aquello? Reconocer que la tecnología digital no es todo. Yo quiero enfatizar en esto. O sea, el que yo domine Zoom o el que yo domine WhatsApp, no me hace mejor docente. Pero sí es un reto del docente y de los alumnos explorar y avanzar en el uso potencial que tiene para el aprendizaje. O sea, cuando digo es un reto del docente y de los alumnos, tenemos que decir a los alumnos, a ver, estamos en un momento de transformación de la educación
en que en estricto sentido ni ustedes ni yo sabemos cómo usar la tecnología para el aprendizaje. Asociémonos para encontrar formas de trabajar esta tecnología. Apoyarse en la habilidad digital en la habilidad, perdón, no debilidad, apoyarse en la habilidad digital de los alumnos para encontrar usos posibles de acuerdo a la condición del grupo que tiene con cada docente. O sea, el otro día me decían, no estás usando tic-tac, y yo digo, la verdad es la primera vez que lo oigo. O sea, tic-tac, si los estudiantes me ayudan a aprender qué es, con gusto intento aprenderlo. Yo voy trabajando desde lo que sé, pero no podemos negarnos a que los alumnos nos digan, oiga, y esto también se podría hacer desde esta cuestión. Ya para finalizar, el reto que tenemos en este distanciamiento social es repensar la forma de trabajo docente para construir situaciones didácticas de aprendizaje. Construir un vínculo pedagógico con los alumnos, reconociendo y estudiando los rasgos que los tipifican para estructurar formas de relacionarnos con ellos desde su condición. Quiero enfatizar mucho, por favor, no el docente ausente, el docente que se busca relacionar con los alumnos, como los alumnos pueden relacionarse. No podemos exigirles que tengan una computadora, que tengan una conectividad. Sí sabemos que tienen smartphone, entonces desde ahí podemos ir empezando a ver qué es lo que podemos hacer con ellos. Y realizar desarrollos de uso de la tecnología digital desde la docencia. Hay algo, o sea, cuando los estudiantes les piden que hagan una red social o que manden un chisme por WhatsApp, lo saben hacer perfectamente. Entonces, ¿cómo vamos trabajando con esta generación para que los estudiantes, desde lo que saben hacer en la tecnología digital, lo empleen para la docencia o para su aprendizaje? Aceptando la brecha digital, que yo digo que está en dos sentidos, ¿eh? La brecha entre quienes tienen tecnología y tienen menos tecnología, o la brecha entre quienes dominan tecnología y quienes estamos aprendiendo o no queremos usar la tecnología, pero aceptando el reto de avanzar desde lo posible. Pienso que este es uno de los retos que enfrenta la universidad en estos momentos. Les agradezco mucho haberme permitido estar con ustedes en este momento. Doctor Ángel, nuestro reconocimiento y agradecimiento por su brillante exposición. Nos hace reflexionar sobre lo que el modelo universitario ha propuesto como actividades, y una vez que lo escuchamos, pues nos da a pensar sobre lo que tenemos que hacer. Bien, para continuar, realizaremos 3 preguntas de las que los compañeros están haciendo a través del chat. Inicio con la primera. ¿Cuáles son los tipos de evaluación que recomienda para este modelo de clases a distancia? La segunda, ¿qué tipo de proyectos digitales recomienda para la actividad integradora? Y la tercera, dice, en cuanto a la teoría constructivista, considera que de acuerdo a lo comentado, ¿cuál es la más adecuada y que podemos utilizar realizando adecuaciones? Si nos hace favor, doctor Ángel. ¿Puedes repetir la última, por favor? Sí, claro que sí. En cuanto a la teoría constructivista, considera que de acuerdo a lo que comentó, ¿cuál es la más adecuada y que se puede utilizar realizando alguna adecuación? Muchas gracias por las preguntas. Me llama la atención la pregunta del tipo de evaluación recomendada. Y les voy a decir por qué me llama la atención. Porque pareciera que estoy iniciando el curso con mis alumnos, donde lo que
primera pregunta que ellos hacen es, ¿y cómo nos va a evaluar? Quisiera primero comentar algo que estoy haciendo en la licenciatura de Pedagogía aquí en la UNAM. Lo que estoy haciendo ya desde hace varios semestres, pero lo estoy enfatizando ahora que estamos en la pandemia, es decirles, ¿saben qué? Vamos a hacer una sesión en línea de evaluación del curso y vamos a hacer otra sesión en línea de calificación del curso. Lo que quiero llevar a los estudiantes es que en México hemos confundido evaluar con calificar. Y evaluar es entender qué proceso de aprendizaje tuvimos, en dónde fuimos avanzando, en dónde nos detuvimos y qué cosas del curso nos ayudaron, qué cosas del curso pudieron haberse hecho de forma mejor y qué recomendaciones haríamos para que este curso pudiera mejorar. Y la verdad es que he encontrado una experiencia muy rica en los estudiantes, una capacidad de decir, aquí fuimos acertados, aquí tuvimos problemas, etcétera. ¿Qué forma? Y otra sesión es sobre qué trabajos estuvimos pidiendo, cómo fuimos reuniendo las evidencias a lo largo del curso, cómo entregaron sus trabajos finales y cómo todo esto lo podemos representar en una calificación. Esta es la experiencia que estoy teniendo con los alumnos. Yo pienso que la evaluación a distancia no puede ser muy diferente de la que concebimos presencialmente. Hay algo que los estudiantes de la universidad están pidiendo y es mayor flexibilidad en entregar los trabajos. Yo pienso que tendríamos que repensar qué trabajos estamos pidiéndoles a los alumnos y ver si podemos promover una reflexión entre ellos sobre el conjunto de trabajos que realizamos para su aprendizaje. ¿Sí? El tema de evaluación formativa yo lo vinculo directamente a una capacidad que podamos tener entre sesión y sesión del curso de ver cómo estamos avanzando, qué aciertos estamos teniendo y qué dificultades no estamos logrando. Muchas veces los primeros que tenemos que trabajar la evaluación formativa, los primeros que tenemos que verlas somos los docentes en términos de decir, pedí estas actividades y realmente no se lograron, no se entendieron o avanzaron en una ruta que no es la que yo esperaba. Y entonces ahí tiene muchas alternativas el docente, desde preguntarnos, algo no aclaré bien, algo no hice bien. Yo entiendo que en el curso pasado en licenciatura, por ejemplo, no orienté bien a los alumnos en uno de los trabajos finales que pedía, de los varios que pedía, y entonces en este semestre estoy intentando ver cómo reconformo este sistema de orientación. Pero entonces la evaluación nos ayuda a nosotros, o sea, la deficiencia del trabajo del alumno nos ayuda a entender que tenemos que modificar la forma como orientamos nosotros el trabajo, porque no es adecuado que todo el grupo no haya entendido bien el trabajo que pedíamos. O sea, si todo el grupo no entendió bien el trabajo que pedíamos, probablemente nuestra forma de pedirlo no fue la mejor, ¿sí? Y aquí es donde yo estoy tratando de entender que la evaluación es algo más complejo que la calificación. Entonces, yo pienso que la evaluación la podemos ir haciendo a lo largo del curso. Podemos ir haciendo también una evaluación en términos de los estudiantes logran leer, los estudiantes logran comprender, los estudiantes logran hacer las pequeñas tareas o los pequeños trabajos que voy dejando entre una sesión y alguna otra sesión o no lo están logrando. El otro tema es, en algún momento yo también puedo decir a los estudiantes, oigan, algo está pasando. Hay como una especie de ruptura de comunicación porque yo pido esto y ustedes no lo entregan.
¿sí? O sea, no digo que solamente sea la responsabilidad nuestra, pero sí tenemos que pensar en primer lugar en nuestra responsabilidad. En otro momento tenemos que decirle a los alumnos como evaluación, oigan, mi impresión es que no se están comprometiendo con esta materia, que no se están comprometiendo con este aprendizaje. Y eso implica poder impulsar alguna reflexión entre ellos. De repente pueden decirnos, oiga, usted se equivoca porque estamos teniendo tantas materias. Oiga, es que no entendemos bien esto que nos está pidiendo. O sencillamente sabe que usted nos pidió que encontráramos este material en la red y no lo encontramos. Y entonces, también usted ayúdenos. O sea, si nos pide que encontremos un material y no lo encontramos, ayúdenos a ver qué hacemos frente a ello. O sea, lo que quiero decir es, no es fácil, pero si me pidieran una recomendación general, es estar atentos a cómo evoluciona el curso, dónde los alumnos se atoran, dónde lo que pedimos no lo obtenemos de la forma como lo pedimos, para preguntarnos a qué se debe, dónde estamos pensando que los alumnos ya no están realizando la tarea que pedimos. Podemos pedir una lectura, y los alumnos pueden no estarla haciendo, y entonces, ¿cómo manejo esto con ellos? Y discriminar lo que voy a llamar las evidencias de aprendizaje de la evaluación. Las evidencias de aprendizaje me llevan a la calificación. Hay estudiantes, me pasó el semestre pasado, en donde yo les decía, oye, fíjate que no tengo tales evidencias de aprendizaje tuyo. Sé que estás participando, porque te veo en las sesiones participando, pero no tengo evidencias tuyo. No te puedo dar calificación. Me dijo, por favor, deme oportunidad para entregarlas el jueves. Ok. Llegó el viernes, le dije, no me has entregado nada. Deme oportunidad otra semana. De acuerdo, te doy oportunidad otra semana. Pero no le puedo dar oportunidad eterna. Yo tengo una fecha también institucional para entregar el acta. ¿Sí me explico? Y entonces, si el estudiante no cumplió, que en este caso no cumplió, pues pese a lo que yo quiera, no puedo darle una calificación aprobatoria solo por haber participado en el curso. Sí, o sea, no sé si me explico. Diferenciar el proceso de evaluación del proceso de calificación. Lo tengo escrito en el docente y los programas de estudio, esta diferenciación. La calificación es un tema del siglo XIX, no es un tema didáctico, yo quisiera enfatizar mucho en eso, no es un tema didáctico. Las viejas didácticas antes del siglo XX para nada tienen un capítulo de calificación. Es un tema que ha aparecido ya en el siglo XX, del cual no podemos deshacernos, de acuerdo, hagámoslo lo más racional posible. ¿Qué tipo de actividades dirigidas para la actividad integradora? ¿Es la segunda? Así es, doctor. ¿Qué tipo de proyectos digitales recomienda para la actividad integradora? No puedo hacer una recomendación general. No puedo hacer una recomendación general porque en realidad la actividad integradora en sí misma tiene que ser el proyecto, y aquí es donde yo puedo de alguna manera preguntarle a los alumnos cómo podemos hacerlo. O sea, yo puedo hacer mi propuesta al inicio del curso, pero esta propuesta puede irse conformando. Por ejemplo, esta que me acaban de mostrar, de que los estudiantes hicieron cápsulas de 1 minuto, no estaba pensada al principio del curso. Pero finalmente fue una forma donde ese grupo y esa maestra lograron integrar lo que estaban trabajando, diciendo, ¿y por qué no hacemos una especie de comunicación verbal de lo que significa cada uno de estos temas, haciendo 1 minuto de presentación de cada tema, pero incorporando algún video, imagen en la presentación que hacemos de 1 minuto? O sea, realmente algo muy creativo, pienso, muy creativo por parte del docente y de los estudiantes, donde le dieron sentido a la actividad integradora.
Pero si yo dijera, esta es la salida para todas las actividades integradoras, sería un absurdo. Lo que yo diría es, pensemos que la actividad integradora la conformamos desde el principio del semestre. Mi siguiente sesión en la licenciatura, que va a ser el próximo lunes, porque se suspendieron actividades en la UNAM, mi siguiente sesión, yo les digo, vamos a suspender la sesión temática para dedicarla a la primer sesión de cómo vamos a ir avanzando en la actividad integradora. O sea, lo que yo digo es, hay que llevarla en paralelo con el curso, pero hay que irle dando como momentos en los que la actividad integradora puede desarrollarse, y entonces cada docente con su grupo tiene que construir la forma de hacerlo. La tercera pregunta me es más difícil. Desde el constructivismo, de acuerdo a lo que comenta, ¿cuál sería lo adecuado? Me es muy difícil porque algo que he hecho desde hace varios años es ir trabajando una idea que traigo muy enraizada de que el constructivismo en México ha reemplazado al pensamiento didáctico. Y entonces, lo que he estado trabajando últimamente es cuáles son las categorías, cuáles son los conceptos del pensamiento didáctico que nos serían de utilidad para orientar el trabajo pedagógico, porque el constructivismo, si bien piensa en la construcción de procesos cognitivos, y en eso me parece relevante, y algunas versiones constructivistas sí plantean, por ejemplo, que el estudiante tenga un problema o un reto de aprendizaje. Yo pienso que es correcto y que ahí coincidiríamos, pero se queda solo el constructivismo, y es donde yo veo la limitación, empezar la tarea como aprendizaje. Y desde mi perspectiva, o desde la perspectiva didáctica, la tarea tiene que ser formación. Y por eso, una disculpa, probablemente no lo contesto de la mejor forma. Pienso que algún constructivista lo podría hacer, pero he intentado como más bien ir argumentando cómo lo didáctico enriquecería el modelo educativo de la universidad. Pues con esto damos por terminado la ronda de preguntas. El tiempo es una limitante porque habremos de pasar a las mesas de trabajo. Pero, doctor Ángel Díaz Barriga, el reconocimiento y nuestro agradecimiento, pues a nombre de la institución que representamos, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, los integrantes de la comisión, les agradecemos mucho sus reflexiones porque nos permiten orientar y reorientar nuestras actividades para mejorar el proceso de enseñanza a nuestros estudiantes. Pues muchísimas gracias, y con esto cedo el uso de la voz al moderador del foro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Tú no vas a decir nada? Sí. Muy buenos días a todos los asistentes al foro del modelo universitario. Les hacemos la recomendación de permanecer en la sala de espera. En este momento estaremos distribuyendo las dos mesas de participación que se dan en la fecha actual. Para agilizar el proceso de asignación de mesas a reserva de su preferencia, les solicitamos que puedan renombrar su participación